Hola, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la representación de una techumbre o de una cubierta. Vamos a ver en un PowerPoint que les voy a compartir primero los conceptos básicos sobre el diseño y las designaciones y denominaciones técnicas de las distintas partes de una cubierta. Recordamos que el techo está compuesto por una estructura, la estructura de soporte, y por una cubierta. Lo que vamos a ver ahora es la cubierta, qué elementos tenemos en ella y qué requisitos son necesarios tener en cuenta para poder representar correctamente. Bien, en esta gráfica que está justamente detrás de mí y ahora está ampliada, tenemos una vivienda, planta baja y planta alta, donde la planta alta está representada como en un entrepiso o en un cobertizo propio de la arquitectura tipo americano, tipo chalets americano. Veamos en esto, tenemos varias graficaciones sobre el diseño, según los faldones. Aquí tenemos varios prototipos, desde la cubierta más clásica, que es a un agua, que es la número 6, la que ven ustedes acá, hasta otras que son a dos aguas, también es muy clásica y muy usada. Tenemos cubiertas tipo plana, la número 5, que puede ser una cubierta de losa, y otras que tal vez son un poquito menos empleadas, a cuatro aguas, tipo boardilla, diente de sierra, mansarda, que son las menos frecuentes. En este caso, recuerden ustedes que tenían una consigna de hacer un diseño para su vivienda que tenga al menos 3 faldones. Vamos a ver cuáles son los elementos de la cubierta, ¿no? Los que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder representar. Pero veamos primero cuáles son y dónde se ubican para poder representarlo. Tenemos la cumbrera, que es el elemento más alto que ven ustedes acá en la pantalla, ¿no? Eh, Luego tenemos limatesa, aquí está también señalado con la flechita, la lima olla, ¿no? Que es la intersección de dos caídas. Después tenemos el alero o los aleros que sobresalen de la mampostería. También tenemos otros elementos como son las canaletas, las sobrecargas, que en este caso no tiene porque es un diseño a dos aguas, y las bajadas pluviales que también deben estar presentes en el conocimiento que tenemos que tener como los elementos significativos de una cubierta. Para la representación gráfica tengamos en cuenta de que las cumbreras, que son las que se ubican en la parte más alta, aquí tenemos una cumbrera de chapa galvanizada, lisa, es un techo, la primera gráfica, un techo de chapa tipo sinusoidal, y la representación gráfica en planta son con 3 líneas, una más intensa y las dos laterales menos, ¿no? Podemos decir una línea tipo A y tipo B, que también si lo hacemos, tanto si lo hacemos a mano o como si lo hacemos en AutoCAD o en cualquier otro programa, tenemos que tener en cuenta la diferenciación en los espesores de líneas. Aquí tenemos otro elemento que son las lima olla, que es donde confluyen dos pendientes, y la representación en planta la hacemos con dos líneas. También depende del tipo de techo. Aquí tenemos una techumbre de teja. Esta lima olla normalmente es de chapa y se deja un espacio. En este caso tenemos una representación con un espacio de 20 centímetros, pero en el caso de chapa acostumbramos a dejar menos, hasta 5 centímetros, 7 centímetros, por una cuestión de que si tenemos árboles cerca, caen frecuentemente las hojas y luego nos llenan y nos obstaculizan los desagües pluviales, ¿no? Las bajadas pluviales. Aquí tenemos otro de los elementos que se llaman limatesa. La presentación la hacemos con 3 líneas, diferenciando los trazos, uno es más intenso que los otros, y también tenemos en este caso una gráfica con una cubierta de chapa tipo sinusoidal. Otro de los elementos son las canaletas, que lo había mencionado en principio, y sus bajadas que deben estar presentes en nuestra representación. Las canaletas, por supuesto, sí las tienen, porque también puede ser que no tengan canaleta y que se escurra libremente a suelo absorbente.
Otro de los elementos frecuentes que en el caso de que tengamos, por ejemplo, un diseño de una vivienda que linda a un lote con un eje medianero, sabemos que no podemos escurrir los faldones hacia las medianeras, a no ser que tengamos en cuenta lo que se establece en el reglamento de obras, donde hay que dejar un retiro mínimo. En este caso, la representación de las imágenes, vieron ustedes que la sobrecarga es una mampostería que se hace, que pisa el techo de chapa en parte, y se continúa en una altura aproximada de unos 30 centímetros. Y lo que vemos nosotros acá son agregado a la sobrecarga las babetas y las cenefas que se representan en dos líneas y que la intención es justamente impedir las filtraciones desde esa sobrecarga y en el encuentro entre la mampostería y la chapa, donde por supuesto hay dilatación porque son dos materiales diferentes, entonces es necesario tener en cuenta de poner estos elementos que se llaman babetas y cenefas. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros diseñamos son los aleros de la cubierta, ¿no? Ahí va a depender del diseño, la prolongación de de esos aleros. Pueden tener 50 centímetros, 80 centímetros, en más o en menos, esas dimensiones pueden ir variando. Fíjense ustedes que en la representación en planta, aquí ya tenemos que aparece una línea tipo E, una línea de trazo en la cual se define el borde o el perímetro de la vivienda, y lo que está marcado en flechita roja es la extensión que aparece después de la mampostería externa, y que se representa así el borde en línea continua. Por supuesto, también acá tenemos una planta de 4 faldones. Tenemos la representación de la cumbrera, de la techumbre, y luego tenemos de las limatesas. Vamos a la siguiente, en este caso, tenemos que, hay otros elementos, aparte de lo que les mencioné recientemente, que tenemos que tener en cuenta a la altura de dibujar una cubierta. ¿Y cuáles son esos elementos? Todo lo que aparece por sobre esa chapa, como ser los tanques de agua, las chimeneas, y bueno, las claraboyas, que en este caso estarían a nivel de la cubierta. Por ejemplo, van a ver ustedes en la imagen número 1, que son lucarnas o claraboyas en la cubierta. Eso tenemos que tener en cuenta porque también se representa en una planta de techo. Ahora, ustedes me van a decir, uy, son muchos elementos, ¿no? ¿Por dónde comienzo? Aquí lo principal es comenzar por las consignas que tienen ustedes para el proyecto. Teníamos como condición el uso de un techo de chapa de tipo sinusoidal, un mínimo de 3 faldones y una estructura de madera. Bien, teniendo en cuenta esas consignas, vamos a empezar a ver ese paso a paso. Es importante visualizar como el puntapié inicial, aparte de tener en cuenta las consideraciones o el marco teórico inicial, tener en cuenta el diseño en 3 dimensiones, poder visualizar esa caja en 3 dimensiones y no solamente en planta. Ustedes el punto de partida de esas 3 dimensiones ya lo tuvieron a partir de hacer esa maqueta de estudio en cartón, y lo han hecho, han terminado el contorno en un solo nivel correspondiendo al nivel del encadenado superior. Bueno, lo que estamos viendo ahora es, a partir de esa línea de encadenado superior, cómo seguimos más arriba de ese encadenado. En este caso, vieron ustedes que hay la gráfica central, sería como la que tienen ustedes ahora, su vivienda, hasta el encadenado superior, y lo que estamos viendo son el contexto, ¿no? Para poder visualizar la vivienda en su cubierta. ¿Qué pasa de allí en más? Para ello podemos definir en croquis primeramente, o el que se anime a hacerlo con cartoncitos, pueden hacerlo dentro de esa maqueta de estudio. Tenemos que definir y empezar a jugar un poco con esa croquización sobre cuántos faldones voy a hacer
y de qué forma voy a disponer esos 3 o más faldones para mi diseño. ¿Qué voy a tener en cuenta para ello? Es importante tener en cuenta, por supuesto, la forma de tu planta o la morfología. ¿Es una forma rectangular? ¿Es una forma en L, en T? ¿Cuál es la forma? ¿Tiene formas curvas? ¿Cuál es la morfología, descifrar la morfología de tu planta y las dimensiones de la misma para poder jugar con esto de agregarle los faldones? Es importante también tener en cuenta las distancias de apoyo. Si nosotros estamos hablando de que vamos a tener una estructura de madera y de que esta madera va a ser madera maciza, tenemos que tener en cuenta cuáles son los largos comerciales que tenemos en nuestras localidades, o los largos comerciales estándar, que son fáciles de conseguir. Por ejemplo, podemos conseguir en una distancia de madera, por ejemplo, de hasta 5 y 6 metros. Para largos mayores necesitamos otro tipo de madera que según la localidad son frecuentes o no de conseguir. Esas distancias, en el caso de que usáramos estructuras como reticulados o usáramos madera laminada, esas distancias entre tirantes pueden ser fácilmente mayores de 5 y 6 metros sin ninguna dificultad. Veamos ahora otro de los pasos, una vez que cumplimos con los 2 primeros. Vamos a ver sobre el contorno de nuestra planta, en el caso de que estemos representando ya sea en AutoCAD o estemos representando en papel. Agregaremos un papel de calcar sobre nuestra planta y dibujaremos los faldones, teniendo en cuenta, por supuesto, la escala, en qué escala estamos trabajando. Normalmente en nuestra localidad se pide la representación en escala 1 en 100. Es una escala pequeña que no requiere de mayores detalles, pero sí de que, por supuesto, tengan todos los elementos propios de una cubierta. En este caso vemos ejemplos de representación de distintos tipos de techumbre, de tipo americano o tipo chalets. Fijémonos que tienen numerosos faldones, ¿sí? Mucho más que 3. Vemos elementos de los que vimos anteriormente, como las cumbreras, con 3 líneas representados en la gráfica de la izquierda, ¿no? En la gráfica de la derecha no vemos la diferenciación de los trazos, pero en el de la gráfica de la izquierda sí vemos 3 líneas para las cumbreras, 3 líneas para las limatesa, y bueno, en el caso acá tenemos también, en la primera, siempre hablando de la primera imagen, la primera planta de cubiertas, tenemos que la lima olla en este caso está representada con una sola línea. Lo conveniente sería representarlo con 2 líneas. Fíjense ustedes que aparecen las cotas, ¿no? Tenemos cotas parciales y cotas totales, como siempre necesario para todos los dibujos de arquitectura. Vamos a seguir ahora con la definición de las pendientes y el cálculo sobre el encadenado superior de a cuánto se eleva nuestra cumbrera, para formar justamente esa triangulación o mojinete en la mampostería, que es lo que va a permitir la caída de la techumbre. Hay distintas fórmulas y formas para poder calcular esa altura que necesitamos nosotros saber, la altura de ese triángulo, ¿no? O ese lado del triángulo. Podemos hacerlo gráficamente desde AutoCAD, por ejemplo. Podemos representar sabiendo los grados según el tipo de techo. Tenemos diferentes tipos de inclinaciones, prototipo reglamentaria, que nosotros los podemos representar incorporando los grados, y ahí nos puede dar gráficamente la altura de nuestros mojinetes o de nuestros triángulos. Pero vamos nosotros a tener en cuenta en nuestro proyecto. Yo siempre aconsejo tener en cuenta las especificaciones técnicas según la cubierta que vamos a ocupar. En este caso nosotros estamos hablando de una chapa ondulada, tipo sinusoidal,
Sincalum. Entonces vamos a su ficha técnica y vemos que aquí, qué nos establece. Aquí con la flechita amarilla, vemos que nos habla de una pendiente mínima entre un 15 y un 20% según corresponda a viviendas o a edificaciones donde existan lluvias moderadas o lluvias intensas, entre un 15 y un 20. Eso son las especificaciones o las características técnicas de esta chapa aconsejable por el fabricante. No quita que por ahí, por cuestiones de diseño, nosotros sumemos a ese 20% si queremos que, por ejemplo, usar una chapa color y esa chapa color que realmente se aprecie, podemos usar una pendiente poco mayor a ese 20%. Aquí tenemos en la izquierda una de las fórmulas para calcular y en las tres grafiquitas de abajo vamos a ver cómo nos indican los porcentajes según estemos diseñando para zonas sin lluvias, zonas con lluvias moderadas o zonas con lluvias fuertes, ¿no? Factores a tener en cuenta para la determinación de nuestra pendiente, aparte de las especificaciones técnicas de nuestros comerciantes nos establecen para, o fabricantes nos establecen para el tipo de material. Vamos a ver en la primera gráfica vemos las pendientes aconsejables, ¿no? Así estemos hablando de una cubierta plana, también debe tener una pendiente mínima que se establece entre el 2 y el 4% hacia los desagües. En el caso de chapas de zinc, tenemos aquí lo habíamos visto nosotros en la Sincalum, hasta un 20%, y yo les había contado que podemos usar un poco más en cuestiones de diseño cuando queremos que esa chapa, por una cuestión estética, se vea. Entonces, ya a mí me gusta usar esta fórmula. Establecí que para la vivienda usaremos una cubierta de chapas onduladas de zinc con una pendiente mínima entre un 15 y una máxima de un 30% según tu diseño. Pero veamos qué fórmula les aconsejo yo a usar, que no quita que el que lo quiera hacer de manera gráfica lo haga. ¿Sí? Existen varios métodos para representar y para poder calcular la altura de ese techo, de esos mojinetes. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner que para averiguar esa altura, ponemos el porcentaje de pendiente, el número de pendiente que nos aconsejan los fabricantes según el tipo de material que vamos a ocupar para la cubierta, por la distancia a cubrir, la distancia de caída de ese faldón sobre 100. Esa distancia la ponemos en metro, de manera que nuestro resultado de esa operación o cálculo también nos va a dar en metro. Aquí ven en el esquema, ¿no?, del replanteo con el hombrecito. En este caso, fíjense ustedes el mojinete con nuestro triángulo rectángulo, que tiene una altura calculada, que es la que está aquí en la referencia, de 80 centímetros, considerando una pendiente del 20%. Bien, ahora ya tenés todos los datos, las especificaciones y el conocimiento básico para poder representar tu cubierta. Veamos sintéticamente, hacemos un zapping de contenidos que vos tenés que tener en cuenta cuando vas a dibujar tu planta. Vas a dibujar tu planta de techo dentro del lote de implantación. Ese lote de implantación lo vas a hacer en escala 1:100. Por supuesto, tiene que tener las cotas y los ejes. Cuando hablamos de ejes, estamos refiriéndonos a los ejes medianeros, línea de edificación, con la representación de líneas reglamentarias según lo establece el reglamento de obra privada. También tenemos que indicar el sentido de caída de los faldones y con el porcentaje numérico, la pendiente numérica, como ven ustedes acá en la gráfica de la derecha. Representamos nuestras canaletas y bajadas pluviales con un círculo, las cenefas y las sobrecargas, limaollas, limatesas si tuviera, cotas parciales, cotas totales, las distancias a nuestros ejes medianeros o línea de edificación, las especificaciones técnicas. Cuando hablo de especificaciones técnicas me estoy refiriendo a que tenemos que aclarar qué tipo de cubierta es la que estamos nosotros poniendo en nuestra gráfica
o en el diseño, ¿no?, de nuestra vivienda, en donde especificamos todas las cuestiones técnicas, qué perfiles, qué estructuras vamos a ocupar de soporte, bueno, en este caso nosotros vamos a ocupar de madera, qué sección, y lo que se ve en la parte superior de la cubierta, como por ejemplo, en este caso están las especificaciones del tanque de agua, de 1000 litros, bueno, y por supuesto en escala también tenemos que representarlo. Veamos que en la planta de cubiertas se van a ver los balcones o la superficie descubierta. En el caso que las tuviera, por supuesto lo vamos a hacer en una intensidad o en un valor mucho más claro que la cubierta, que es lo que está más próximo a nuestros ojos. En caso de que tuviera piscina, también aparecería en esa planta de cubierta como la representación de las copas de los árboles o vegetación, si las tuviera. Aclaramos también, si tuviera limaoya, limatesa, por supuesto, de qué material es, eso es muy importante. Podemos representar acá la diferencia entre estas dos gráficas. Fíjense ustedes que en uno los faldones están representados con una trama de líneas, y en el caso de la derecha, la planta de cubiertas tiene simplemente una diferenciación de dos tonos homogéneos en grises. Se puede hacer de las dos maneras. Si queremos hacerle, marcamos con línea. Quienes están dibujando a mano, es conveniente, bueno, por supuesto que lo hagan directamente los faldones como paño ciego, sin la representación de las tramas. Fíjense ustedes que nuevamente aparecen todos los elementos que le mencioné anterior, las flechas indicando la pendiente, las cumbreras, los tanques de agua, la distancia a los ejes, y bueno, las cotas totales y parciales que no nos tenemos que olvidar. Bien, estas han sido las consideraciones generales en el marco teórico para representar la planta de cubiertas de la vivienda de ustedes. Podemos recurrir a mucha mayor información, por supuesto, desde la bibliografía o desde las distintas páginas web, donde nos informan y nos amplían este conocimiento que debemos tener para poder representar nuestras plantas de cubierta. Así que hasta el próximo encuentro, donde vamos a ver la representación de la estructura de cubierta de nuestra vivienda. Muchas gracias.